La tensión de aquella noche era densa, casi física, una presión constante en el pecho que no daba tregua. En su residencia de California el príncipe Harry caminaba de un extremo a otro como alguien encerrado en una habitación sin salidas. No eran los paparazzi ni los tabloides ni siquiera la especulación incesante en redes sociales lo que lo mantenía al límite. Esto era distinto. Era algo privado, íntimo y profundamente aterrador. Personas cercanas aseguran que llevaba días sin dormir. Estaba exhausto, con los nervios a flor de piel, alternando momentos de mutismo con murmullos para sí mismo mientras fijaba la mirada en pantallas que parecían contener tanto respuestas como amenazas inminentes. Y entonces estaba Dil, la mujer borrada del relato, sepultada bajo acuerdos de confidencialidad, cláusulas legales y un silencio cuidadosamente construido. No era una nota al pie ni un rumor pasajero. Era real. Y estaba a punto de desmontar la historia que el mundo había aceptado durante años. Durante mucho tiempo todos creyeron conocer la verdad. Los anuncios radiantes de Meghan, las fotografías perfectamente calculadas, los vestidos de maternidad impecables y las apariciones públicas medidas al segundo parecían un cuento de hadas moderno. Sin embargo, el testimonio de Dil funcionó como un bisturí que cortaba cada imagen dorada. Ella afirmó con calma, firmeza y una precisión casi clínica que era la madre biológica de Archie y Lilibet. No Meghan, no una figura anónima elegida de un catálogo, ella misma. Y no hablaba solo con palabras. Aseguraba tener pruebas, registros de clínicas, rastros genéticos, documentos de transporte, confirmaciones de citas, cada celo temporal conservado con cuidado y cada firma contabilizada. Revelaciones de ese calibre hacían sudar a los abogados y estremecían a las instituciones, porque si siquiera una parte de lo que decía era cierta, la narrativa de la duquesa de Sussex se vendría abajo. Y más aún, obligaría a Harry a enfrentarse a verdades que había intentado mantener fuera de la luz pública. Según fuentes internas, en el instante en que Dil expuso su historia sin gritos, sin dramatismos, con una serenidad casi quirúrgica, el mundo de Harry se quebró. Las ilusiones, la coreografía mediática y la imagen pulida se hicieron añicos como vidrio bajo un golpe seco. Dil no buscaba escándalo, buscaba reconocimiento. Quería que su papel fuera visible, que la verdad quedara registrada de forma innegable. Sostenía que había sido eliminada por completo del relato, sin mención alguna, sin compensación final, sin cuidados posteriores al parto, excluida de la historia oficial. Según ella, los niños le fueron apartados y el relato se reescribió para garantizar su ausencia. Al comprender la magnitud de esas afirmaciones, Harry se derrumbó. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, se plantaba ahora frente a él sin posibilidad de evasión. Cada entrevista cuidadosamente editada, cada reportaje brillante, cada fotografía pública adquiría de pronto un aire teatral, como si todo hubiera sido una puesta en escena destinada a ocultar lo ocurrido realmente. Amigos cercanos dicen que lloró de una forma cruda y desgarradora, no solo con lágrimas, sino con ese dolor que sacude el cuerpo entero. Había creído que estaba protegiendo a su familia, que resguardar al público de ciertas realidades era un acto de amor. Ahora comprendía el precio. No era el chisme ni la crítica lo que pesaba, sino la vergüenza. Según Dil, el propio sistema había colaborado en su borrado, en pulir la historia y en fabricar una imagen perfecta de Meghan como duquesa resplandeciente, dando a luz con la compostura de una matriarca real. Pero tras las puertas cerradas asegura que la realidad distó mucho de ser idílica. Y estaban también los certificados de nacimiento. Documentos que deberían haber sido simples registros legales se transformaron, según Dil, en herramientas de ocultamiento. Ella afirma que su nombre fue eliminado del certificado de Archie, su vínculo borrado para preservar una versión higienizada que mantenía únicamente el título real de Meghan. Un error administrativo, Dil lo niega. Tal vez conveniencia burocrática, pero insiste en que fue una decisión consciente y calculada, diseñada para impedir cualquier desafío legal y negar su papel legítimo en la historia. Incluso el calendario de los anuncios públicos, las apariciones cuidadosamente escenificadas y la cobertura mediática, según afirma Dil, fueron objeto de manipulación. Archie ya tenía 2 semanas de vida cuando el mundo lo vio por primera vez en brazos de Meghan, y Lilibet, de manera similar, fue presentada ante las cámaras mucho después de haber nacido. Todo respondía, en palabras de Dil, a un mismo patrón: control mediante la ilusión. Abogados dicen las fuentes ya están en alerta máxima.
Si Deal hace públicos los documentos que asegura poseer, no se tratará solo de un escándalo mediático, sino del inicio de batallas legales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Cuestiones de linaje, protocolos constitucionales y hasta la sucesión podrían quedar envueltas en una incertidumbre sin precedentes. La monarquía ha resistido siglos de crisis y controversias, pero rara vez una narrativa ha sido cuestionada en su raíz de forma tan directa, pública e imposible de ignorar. Quienes rodean a Harry lo describen como un hombre perseguido por sus propios pensamientos. Camina de un lado a otro, murmura disculpas en la oscuridad, relee mensajes antiguos y correos electrónicos intentando comprender un sistema que le prometió protección y terminó exponiéndolo. Lo más doloroso, aseguran, es que ya no puede resguardar a Meghan de lo que se avecina. En el instante en que él decida dar un paso al frente, la verdad se propagará sin freno. Tabloides, noticieros, tribunales en ambos lados del Atlántico. La ironía es despiadada. Harry abandonó el palacio para huir del secretismo y del control, para construir una vida donde la verdad y la familia pudieran coexistir sin ataduras, y sin embargo ahora se encuentra asfixiado por un secreto que él mismo ayudó a sostener. El silencio que antes lo protegía hoy se siente como una trampa. Mientras tanto, Meghan, según se comenta, vive en estado de agitación constante. Asesores hablan en voz baja de estrategias, planes legales de contingencia y maniobras de gestión de crisis, pero ninguna planificación puede borrar las pruebas que Deal asegura conservar. El palacio ha moldeado relatos durante generaciones, pero ni siquiera esa maquinaria puede reescribir los hechos biológicos. Harry lo sabe. Sabe que el siguiente paso ya no es desviar la atención, sino confrontar la realidad, asumir verdades ocultas y enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas en la penumbra. Fuentes internas afirman que el ajuste de cuentas es inminente. El mundo puede aferrarse a cuentos de hadas, pero la realidad siempre termina alcanzando a quienes intentan escapar de ella. Y cuando Lega no se detiene ante la imagen, la estética o las identidades cuidadosamente construidas, solo responde a la verdad. Para cuando el sol empezó a elevarse sobre Montecito, Harry ya estaba despierto. La luz matinal caía sobre su rostro con una crudeza implacable. Tenía los ojos enrojecidos y los movimientos nerviosos. Cada notificación del teléfono sonaba como un golpe de tambor, una cuenta regresiva hacia el momento en que Deal liberaría las pruebas que decía guardar. Según las fuentes, no salió de la casa, no comió, casi no habló. Permaneció sentado frente a un montón de documentos, correos electrónicos, recibos, capturas de pantalla, registros de viaje. Los examinaba uno a uno como si intentara descifrar un código oculto, buscando una grieta, un error, cualquier elemento que pudiera evitar que su mundo se derrumbara. Pero cada línea y cada marca temporal parecían confirmar su mayor temor. Si el relato de Deal era cierto, no solo resultaba verosímil, era minuciosamente comprobable. Abogados le habrían advertido sobre la magnitud del impacto potencial. Incluso una revelación parcial bastaría para atraer atención internacional. Los medios británicos se lanzarían en masa, las cadenas estadounidenses analizarían cada detalle, cada afirmación sobre sus hijos, su familia, y la imagen pública de Meghan quedaría expuesta al escrutinio. Las manos de Harry temblaban mientras abría un archivo titulado simplemente Archie Harrison Mountbatten Windsor, cronología y documentación. Al inicio las páginas parecían inofensivas, confirmaciones de citas clínicas iniciales del personal, notas de procedimiento. Pero pronto aparecieron los registros que le hicieron sentir un vacío en el estómago. Fechas concretas respaldadas por fotografías con celo temporal que coincidían exactamente con los momentos en los que Deal afirmaba haber estado presente durante los nacimientos. Nombres cuidadosamente anonimizados pero perfectamente reconocibles para quienes conocían el entramado interno demostraban su presencia física. Anotaciones médicas, confirmaciones de citas, registros de desplazamientos, todo cruzado, verificado, encajando con precisión inquietante. Al final del archivo, una nota resaltada en negrita le oprimió el pecho: todas las pruebas preservadas, toda la correspondencia archivada, lista para su divulgación. Harry se recostó en la silla y se frotó el rostro. Sintió el peso de décadas de expectativas familiares caer sobre él, una carga densa e inevitable que ya no podía esquivar. Cada decisión, cada gesto de silencio lo había conducido hasta ese punto. Según personas de su entorno, murmuraba una y otra vez, casi como si intentara convencerse a sí mismo: lo hice por ellos, lo hice por ellos. Sin embargo, la revelación de Deal no se limitaba a papeles o archivos. Apuntaba al corazón mismo del relato.
Ella sostenía que la historia pública esa imagen cuidadosamente diseñada de Meghan levando y dando a luz a sus hijos bajo el escrutinio mundial había sido en gran medida una puesta en escena. Afirmaba que Archie había nacido semanas antes del primer anuncio oficial y que Lilibet de forma similar ya estaba bajo su cuidado antes de que las cámaras la mostraran por primera vez. Cada fotografía difundida, cada presentación ensayada, cada sonrisa dirigida a los objetivos formaba parte de una representación. Amigos cercanos aseguran que Harry empezó a comprender la profundidad del engaño. No lo interpretaba como algo malintencionado en el sentido clásico, sino como un intento torpe de proteger a su familia. Pero esa protección bien intencionada o no se había construido en capas y cada una traía consecuencias que él no había previsto del todo. A media mañana los primeros indicios de inquietud comenzaron a sentirse en los medios. Observadores notaron la ausencia total de Harry en redes sociales, ningún mensaje, ninguna aparición benéfica, ninguna promoción de su podcast. Analistas empezaron a especular que algo no cuadraba, que algo estaba a punto de estallar. Y no se equivocaban. Él estaba preparando una declaración completa, no un simple comunicado ni un fragmento filtrado a la prensa sensacionalista, sino un relato detallado respaldado por documentación, cronologías verificadas y pruebas de apoyo. Según fuentes internas, llevaba años recopilando y preservando ese material, consciente de que llegaría el día en que la verdad tendría que exponerse sin reservas. Harry por su parte permanecía con los documentos esparcidos por el salón, tomándolos y dejándolos, caminando de un lado a otro, murmurando sobre responsabilidad, amor secreto y legado. Cada llamada de abogados, asesores, familiares o amigos añadía una nueva capa de presión. Cada mensaje educado pero cargado de preocupación le recordaba que una vez él hablara públicamente no habría marcha atrás. Fue entonces, dicen quienes lo conocen, cuando tomó una decisión definitiva. Ya no se ocultaría ni intentaría manejar la narrativa desde las sombras. Afrontaría la verdad de frente con dolor, sin desvíos ni excusas. El ajuste emocional que llevaba años gestándose se volvió ineludible. El primer paso fue llamar a Meghan. Pero la conversación no fue la que había imaginado. La Meghan de las apariciones ensayadas y las entrevistas pulidas no apareció. En su lugar surgieron el miedo, la confusión y la ira. Según testigos, él gritó, discutió y amenazó con acciones legales. Harry, en cambio, se mantuvo firme y sereno. Ya no puedo esconder esto, habría dicho. Hicimos todo lo que pudimos, pero ahora es más grande que nosotros. Más grande que el secreto y la reputación. Se trata de la verdad. Tras un silencio denso llegaron las preguntas y los reproches. ¿De verdad vas a permitir que lo diga? ¿Vas a destruir todo lo que construimos?, le exigió ella. Tengo que hackearlo, respondió él. Por ellos, por los niños, por mí. Aquel momento marcó un punto de inflexión. Por primera vez en años Harry actuaba al margen de la percepción pública, de los asesores e incluso del control de Meghan. Había decidido que la verdad, fuera cual fuera, debía reconocerse. Al otro lado del Atlántico, en Palacio, comenzaron los murmullos. No existía aún ningún comunicado oficial ni anuncios preparados, pero el simple conocimiento de que los materiales de Dell existían bastó para encender todas las alarmas. Fuentes aseguran que de inmediato se iniciaron consultas legales privadas y llamadas discretas con abogados estadounidenses para explorar escenarios, estrategias de contención y posibles desenlaces. Mientras tanto, Dell no se detenía. Pasó la tarde organizando su dossier para hackearlo público: correos electrónicos, mensajes de texto, registros de clínicas, itinerarios de viaje, todo cuidadosamente ordenado. Cada intercambio, cada cita, cada marca temporal que respaldaba su versión estaba listo para ser presentado de un modo que no pudiera descartarse con facilidad. Según relatan fuentes cercanas, Harry observaba cada paso de Dell con una mezcla intensa de temor y alivio. Alivio porque intuía que la verdad por fin podría salir a la luz. Miedo porque una vez que eso ocurriera no habría forma de volver atrás. Incluso amigos íntimos aseguran que por primera vez en años lo vieron llorar sin reservas. No eran lágrimas ensayadas para documentales o entrevistas, sino un dolor crudo y auténtico, nacido de comprender el precio de tantos años de ocultamiento, de las decisiones tomadas bajo presión y de la certeza de que nada de aquello podía deshacerse. Al caer la noche, Harry habría reunido a su círculo más cercano de asesores. La conversación fue directa, breve y devastadora: cómo gestionar la revelación, cómo proteger a los niños, cómo sobrevivir a lo que vendría después. Las preguntas parecían no tener fin y las respuestas eran frágiles. Cada movimiento implicaba un riesgo, cada demora abría una grieta y cada palabra podía convertirse en una trampa.
En medio de ese torbellino una verdad permanecía inamovible. Si el testimonio de Deal resultaba cierto, no solo alteraría el relato de Harry y Meghan, sino también la comprensión pública de todo lo que se creía saber sobre la familia. De acuerdo con personas del entorno real, esa misma noche Harry tomó otra decisión crucial: dar el primer paso él mismo en sus propios términos. El reconocimiento partiría de él, enmarcado en la honestidad y guiado ante todo por el bienestar de los niños. La revelación, por dolorosa que fuera, no se convertiría en un espectáculo. Sería una confesión, un ajuste de cuentas, una forma de limpieza moral. Quienes estuvieron cerca aseguran que en las horas previas a la exposición, Harry se mostraba calado, casi sereno a pesar de la tormenta que se avecinaba. El hombre que durante años se refugió tras la celebridad, los títulos y los mensajes calculados, había elegido la transparencia. Y por primera vez asumía una responsabilidad plena, no ante el público ni ante sus asesores, ni siquiera ante Meghan, sino frente a la verdad misma. Mientras tanto, Deal continuaba con sus preparativos, consciente de que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Quienes la rodeaban describen su proceder como meticuloso y claro, sin ánimo de venganza ni explosiones de ira. Cada documento estaba clasificado, cada cronología comprobada, cada correo fechado con precisión. No se limitaba a contar una historia, estaba recuperando su voz, reclamando su lugar y restaurando una parte de la historia que había sido borrada. Y en algún punto entre Montecito y Londres, atravesando océanos y continentes, el escenario quedaba listo para una de las revelaciones más trascendentales de la historia reciente de la realeza. Harry, insiste en las fuentes, estaba preparado. El mundo, en cambio, no. La mañana en Montecito amaneció cargada de una tensión densa, de esas que oprimen el pecho y no se disipan. Dentro de la enorme mansión, Harry caminaba sin descanso, repasando mentalmente cada decisión, cada conversación, cada mentira y cada silencio. Amigos aseguran que apenas durmió, dominado por la certeza de que Deal estaba lista para salir de las sombras. Lo sentía con claridad: el ajuste de cuentas que se acercaba no se limitaba a la opinión pública. Afectaba al legado, a la línea familiar y sobre todo al futuro de los niños. Cada paso que dio en los últimos años, mudarse a California, apartarse de las obligaciones reales, intentar blindar a su familia, lo había empujado inevitablemente hasta este punto. Y ahora, según describen quienes lo rodean, la presión se cerraba como un círculo. Dicen que Harry volvió a llamar a su equipo legal una última vez con una urgencia contenida. No buscaba orientación emocional, sino confirmar un plan ya trazado, una secuencia milimétrica. La revelación debía administrarse con cuidado, los documentos tenían que quedar a salvo, las declaraciones debían ser exactas. Nada podía prestarse a dobles lecturas, nada podía quedar en el aire. Pero la verdad, tal como él la entendía, era un arma de filo doble. Para el mediodía, aseguran las fuentes, Deal ya había terminado sus preparativos. Cada correo, cada registro fechado, cada comprobación con celo de tiempo había sido revisado y contrastado con obsesiva precisión. No estaba armado para el espectáculo, sino para sostener hechos. Y aún así, esa carpeta tenía un poder intrínseco, el poder de desafiarnos de percepción pública cuidadosamente construida. El poder de desafiar no solo la imagen de Meghan, sino también el relato que rodeó a Archie y a Lilibet desde el principio. Harry pasó horas verificándolo todo, revisando la consistencia, confirmando autenticidad. Amigos dicen que en ciertos momentos le temblaban las manos, atrapado entre el miedo y la determinación. Porque esto no era solo una historia de secreto o de engaño, era sobre todo una historia de identidad infantil, de una madre borrada del cuadro y del peso brutal de decisiones tomadas bajo presión. Entonces hizo la llamada a Meghan. Según quienes conocen, el intercambio fue breve y cargado de tensión. La voz de ella, que tantas veces sonó firme, se quebró bajo el desgaste. No puedes hacer esto. Todavía no estamos listos. El público no está listo. Harry respondió con un tono bajo, áspero, casi sin aire: no me importa estar listo. Me importa la verdad, por los niños, por todos los involucrados. Esto termina ahora. El silencio del otro lado, cuentan, fue denso, casi insoportable. Ya avanzada la tarde, el plan se activó. La idea era que Harry saliera primero, enmarcando la historia desde lo personal, reconocer las complicaciones, confirmar la existencia de Deal y su papel sin atacarla ni convertirla en un objetivo. Un equilibrio delicado pensado para proteger a los niños y al mismo tiempo validar la realidad. Deal, según insisten fuentes cercanas, se mantuvo en segundo plano, no por miedo ni por juego sucio, sino por disciplina. Estaba lista, organizada, preparada para respaldar lo necesario si se lo pedían.
Lo suyo, dicen, no era venganza, era recuperación. Salir de la sombra para reclamar identidad y confirmar una historia que según su versión le habían arrebatado. Y entonces llegó la primera sacudida mediática. Un rumor sin confirmar empezó a circular: una mujer llamada Diel, vinculada a los nacimientos de Archie y Lilibet, estaba a punto de hablar en público. Analistas captaron de inmediato el alcance potencial legal, emocional, incluso institucional, y los titulares comenzaron a tantear escenarios. Las redes se encendieron. La atención colectiva cambió de dirección. Harry, relatan sus amigos, pasó horas mirando el efecto dominó, caminando de un cuarto a otro con el teléfono en la mano, revisando horarios, contrastando mensajes, escribiendo a confidentes. Era como si contuviera la respiración esperando el golpe, pero decidido a recibirlo bajo sus propias reglas. Incluso Meghan, aseguran, empezó a sentir que el margen se estrechaba. Las llamadas de abogados se volvieron más frenéticas. Los asesores susurraban sobre control de daños, consecuencias legales y estrategia mediática. Pero una verdad cuya está en movimiento rara vez se detiene. La noche anterior a la revelación programada, Harry se quedó solo en la sala. Frente a él los papeles estaban extendidos como un mapa de guerra: registros de clínica, correos, itinerarios, acuerdos de confidencialidad, marcas de tiempo. Cada joya era un recordatorio de la complejidad del secreto y del precio de actuar bajo coacción. Dickens, que repetía casi como un mantra: ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultarlo, y entonces redactó un comunicado corto sin dramatismo, quirúrgicamente preciso. Reconocía la existencia de Deal y su papel, admitía discrepancias en la cronología y dejaba claro que la prioridad absoluta era el bienestar de los niños, sin acusaciones, sin teatro, solo hechos. Al amanecer el texto estaba listo. Harry, según cuentan, programó una entrevista virtual con un periodista de confianza conocido por su neutralidad y por tratar asuntos delicados con cautela. La publicación se calculó al minuto. La redacción se revisó línea por línea, y cada frase fue contrastada con el consejo legal como si la supervivencia dependiera de no cometer ni un solo error. Según relatan personas cercanas, el mundo estaba a punto de escuchar a Harry como nunca antes, directo, vulnerable y sin rodeos. Al comenzar la entrevista lo describen visiblemente tenso pero firme. Las manos le temblaban levemente, aunque su voz arrastraba el peso de demasiados secretos guardados durante demasiado tiempo. Habló despacio, midiendo cada palabra, confirmando que Deal había sido una pieza esencial en los nacimientos de los niños, explicando las razones que llevaron al silencio y subrayando que cada decisión se tomó con la intención de protegerlos. Reconoció errores, admitió la complejidad de los acuerdos y expresó pesar por cualquier daño causado. Cuando se refirió a Meghan, el tono cambió: no hubo reproches ni acusaciones, sino una claridad incómoda. Hice lo que creí correcto, dijo con la voz quebrándose por momentos. Pero ya no puedo gestionar la realidad a través del silencio. La verdad merece ser escuchada y eso no reduce el amor que siento por mis hijos ni por ella. Simplemente debe ser reconocida. Afuera la reacción fue inmediata. Los medios estalaron, los analistas diseccionaron cada frase y las redes sociales se inundaron de opiniones encontradas. Algunos mostraron apoyo, otros lanzaron duras críticas. Mientras tanto, Deal observaba la tormenta con calma, preparada para dar un paso al frente con documentos si fuera necesario, consciente de que el reconocimiento de Harry ya había resquebrajado el relato cuidadosamente construido durante años. Para la tarde el eje había cambiado, ya no se trataba solo de Harry o de Meghan, sino de Deal, del secreto del linaje y de las consecuencias de decisiones tomadas a puerta cerrada. Abogados comentaban posibles derivaciones legales, historiadores debatían implicaciones para el protocolo real y psicólogos analizaban el impacto en la percepción pública. En Montecito, Harry permanecía en silencio, agotado pero aliviado. La revelación dolorosa y pública se había hecho bajo sus propios términos. Había afrontado la verdad, asumido su parte en el silencio y dado voz a Deal sin convertirla en espectáculo. Meghan, dicen las fuentes, optó por no pronunciarse. La imagen pública cuidadosamente calculada se vio alterada de golpe. Por primera vez enfrentaba un relato que no podía controlar ni editar, con el mundo atento a su siguiente movimiento. Deal, por su parte, permanecía lista con los documentos al alcance, la verdad resguardada y a la espera de una verificación oficial. El relato ya no le pertenecía a una sola persona, pasaba a formar parte de la historia del derecho y del registro público. Los primeros temblores del sismo real ya se sentían y según quienes conocen la situación no había marcha atrás.
A la mañana siguiente el ambiente era distinto. Los medios amanecieron inundados por la noticia. Harry había hablado de él existía y la narrativa sobre los nacimientos de Archie y Lilibet ya no dependía de imágenes pulidas ni comunicados ensayados. Los titulares variaban en tono, unos empáticos, otros severos, pero coincidían en un punto: el cuento de hadas se había agrietado. En Montecito Harry pasó horas revisando reacciones públicas, leyendo titulares, hilos en redes y segmentos informativos. Mandíbula tensa, manos cerradas, su mente ya avanzaba al siguiente capítulo. Sabía que aquello era solo el comienzo. El turno de Deal llegaría después, acompañado de una avalancha de verificaciones, documentos y posibles consecuencias legales. Según fuentes cercanas, Deal reunió a su equipo durante la noche no para provocar caos, sino para preparar una exposición controlada. La mujer, que durante años fue silenciada por acuerdos de confidencialidad y presiones, ahora actuaba con método y precisión, organizando pruebas que, de confirmarse, podrían alterar de forma irreversible la comprensión pública de los hechos. Correos electrónicos, facturas clínicas, registros de viaje y testimonios, todo cruzado, fechado y listo para escrutinio. Para el mediodía se programó una comparecencia ante la prensa, pero su enfoque sería distinto, sin fotos escenificadas ni discursos edulcorados. Aparecería como ella misma, serena, firme y sin disculpas. El objetivo no era atacar a Meghan, a Harry ni a la monarquía, sino recuperar su historia, su identidad y la verdad detrás de los nacimientos de Archie y Lilibet. Mientras tanto, Meghan, según se comenta, vivía una calma tensa cercana al pánico. Los asesores recomendaban respuestas medidas, apelando a la privacidad y al respeto familiar. Los abogados redactaban comunicaciones y los equipos de relaciones públicas intentaban anticipar escenarios. Pero, como subrayan los conocedores del caso, nada podía contener del todo lo que ya estaba en marcha. El reconocimiento de Harry había establecido un nuevo punto de partida. El público sabía que de él existía, que hubo silencio deliberado y que el relato quizá no era lo que parecía. Harry hizo una única petición privada a Deal: que presentara su verdad con hechos, no con ira. Él la aceptó. Su equipo confirmó que los registros eran auténticos, respaldados por firmas, celos de tiempo y documentación médica. A partir de ese momento, el desenlace dejó de ser una cuestión de imagen para convertirse en una cuestión de verdad. Según insisten fuentes cercanas, el proceso de verificación estaba a punto de ponerse en marcha. Cuando Deal finalmente se presentó ante las cámaras, la reacción fue inmediata y contundente. Habló con serenidad, reconstruyendo con precisión las líneas temporales de ambos embarazos, las circunstancias de los nacimientos y la forma en que fue eliminada de todo reconocimiento público. Su voz, contenida pero firme, transmitía un peso que dejó a muchos espectadores sin palabras. «Soy la madre biológica de Archie y Lilibet», afirmó con sencillez. «Tengo los registros, las notas clínicas y la documentación que lo demuestra. No busco venganza. Busco que se reconozca la verdad». Sus palabras directas y sin adornos marcaron un punto de no retorno. Las reacciones se propagaron de inmediato. Analistas desmenuzaron cada frase, cada pausa y cada matiz de su declaración. Los medios dedicaron coberturas continuas al caso, mientras comentaristas debatían sobre las consecuencias legales, las posibles implicaciones constitucionales y el impacto potencial en la línea de sucesión. En redes sociales el debate estaló con fuerza. Mensajes de apoyo, indignación, incredulidad y confrontación se multiplicaron en cuestión de minutos. En Montecito, Harry siguió la transmisión en directo con sentimientos encontrados. Por un lado, alivio al ver que Deal hablaba con hechos, sin dramatismo ni sensacionalismo. Por otro, temor ante lo que vendría después: el escrutinio, las investigaciones legales y las inevitables preguntas sobre el papel de Meghan. Según personas de su entorno, repetía en voz baja que aquello superaba cualquier relato o imagen que hubieran imaginado. Mientras tanto, el mundo de Meghan parecía desmoronarse. La imagen cuidadosamente construida de la duquesa luminosa y elegante se vio asediada de repente. Los equipos de comunicación intentaron diseñar respuestas, pero los datos aportados por Deal dejaban poco margen para la reinterpretación. Fuentes internas hablan de consultas legales frenéticas, revisiones de declaraciones pasadas y cálculos apresurados para anticipar los posibles desafíos que surgirían a partir de la documentación ahora expuesta al dominio público. El alcance constitucional del asunto era enorme. Especialistas subrayaron que si los documentos confirmaban las afirmaciones de Deal, la monarquía podría enfrentarse a un nivel de escrutinio sin precedentes.
Certificados de nacimiento, derechos sucesorios y protocolos relativos a los hijos reales están regulados por siglos de leyes, tradiciones y procedimientos estrictos. Cualquier desviación, especialmente si estuvo rodeada de secretismo, podría provocar investigaciones no solo en el Reino Unido sino también a escala internacional, poniendo en cuestión la solidez del propio sistema. Harry comenzó a tomar plena conciencia de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Amigos cercanos lo describen dando largos paseos por la finca mirando al Pacífico, repasando mentalmente cada decisión, cada elección y cada silencio que habían desembocado en ese momento. Creí que los estaba protegiendo, habría confesado a un alegado. No entendí que proteger también podía significar borrar. La publicación de la información por parte de Deal y luego acompañada de documentos listos para ser examinados. Correos electrónicos evidenciaban comunicaciones con clínicas, acuerdos de confidencialidad confirmaban el secretismo impuesto sobre su papel y los celos de tiempo verificaban las fechas de los nacimientos. Su equipo legal insistió en que no se trataba de un escándalo sino de corregir el relato y asegurar que la verdad fuera reconocida. Al otro lado del Atlántico el palacio entró en modo de crisis. Se convocaron reuniones de emergencia, los asesores evaluaron las consecuencias y los equipos jurídicos analizaron el alcance de las afirmaciones de Deal. Surgieron interrogantes sobre documentación, sucesión y protocolos al más alto nivel. Las fuentes subrayan que la monarquía se enfrentaba a un escenario que siempre había tratado de evitar: la verificación de acuerdos privados chocando de frente con exigencias constitucionales públicas. De regreso en Montecito, Harry redactó un nuevo comunicado. Era personal, preciso y cargado de emoción. Reconoció la verdad de Deal, confirmó la seguridad de los niños y admitió que el secretismo, aunque nació con la intención de proteger, solo había aplazado un ajuste de cuentas inevitable. No defendió el silencio ni atacó a Meghan. Se limitó a hablar de la verdad de los niños y de su propia responsabilidad. La reacción mundial se intensificó aún más. Las plataformas digitales se inundaron de opiniones procedentes de todos los rincones, quienes aplaudían la valentía y la transparencia, quienes exigían responsabilidades, juristas analizando posibles consecuencias y historiadores aportando contexto a una situación extraordinaria. Fuentes internas describieron el momento como un terremoto a cámara lenta en el que cada revelación generaba nuevas ondas que sacudían familias, instituciones y a la opinión pública. Para Harry el alivio de haber revelado la verdad se mezclaba con el miedo ante el escrutinio, los desafíos legales y la vorágine mediática que se avecinaban. Aún así aseguran que se mantuvo firme en su compromiso con la verdad, priorizando la transparencia por encima de la preservación de la imagen. Las pruebas de Deal, insisten las fuentes, ofrecían por primera vez al público la posibilidad de contrastar afirmaciones con documentos concretos: correos electrónicos, informes médicos, registros de viaje y documentos hospitalarios que respaldaban su versión de los hechos. Fuentes internas subrayaron que el nivel de precisión de la documentación dejaba un margen mínimo para la duda. Si las afirmaciones de Deal quedaban confirmadas, podrían poner en entredicho décadas de relatos cuidadosamente controlados sobre los nacimientos reales y la manera en que Archie y Lilibet fueron presentados ante la opinión pública. El impacto fue inmediato y se extendió con rapidez. Los medios internacionales dedicaron una cobertura masiva al asunto mientras analistas y comentaristas debatían sobre ética, legalidad y las consecuencias para los protocolos de la realeza. Partidarios de Deal reclamaron reconocimiento y validación pública de su papel. Meghan, según personas cercanas, optó por un repliegue aún mayor, concentrándose en consultas privadas con abogados y estrategas. Harry, por su parte, dio un paso que jamás imaginó dar: se puso en contacto directo con Deal para garantizar su seguridad, su credibilidad y su capacidad de gestionar la revelación sin riesgos. Quienes conocen los detalles insisten en que no se trató de un intento de control, sino de un acto de responsabilidad de asumir una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Al caer la noche comenzaron las primeras revisiones legales formales. Equipos jurídicos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos examinaron certificados de nacimiento, acuerdos de confidencialidad y el conjunto de documentos disponibles. Las conclusiones preliminares, según fuentes informadas, apuntaban a la posibilidad de implicaciones profundas tanto en el plano personal como en el institucional. Cuestiones relativas a la sucesión, la legitimidad y el cumplimiento constitucional cobraban una relevancia central. Harry pasó la noche redactando notas, preparando declaraciones y revisando cada decisión tomada en los últimos años.
Sus amigos lo describen exhausto pero firme, consciente de que la revelación había establecido un precedente, de que la verdad ya no podía ser contenida y de que las consecuencias eran inevitables. Desde el entorno de Deal aseguran que ella se mantuvo serena. Su equipo catalogó cuidadosamente cada documento, verificó cada afirmación y se preparó para el escrutinio público. Deal recalcó tanto a periodistas como a asesores legales que su objetivo no era la revancha sino la recuperación de su identidad y el reconocimiento de los hechos. A la mañana siguiente la historia ya había adquirido vida propia. Los medios difundían el relato sin pausa. Harry había confirmado la existencia de Deal, el secretismo había sido impuesto y la documentación que respaldaba sus afirmaciones resultaba sólida y comprobable. En redes sociales el debate ardía. Comentaristas analizaban el silencio de Meghan, juristas discutían las posibles ramificaciones sucesorias y constitucionales y la opinión pública se polarizaba. Según quienes lo rodean, Harry se permitió entonces un instante de reflexión. La revelación ya se había producido, la verdad había sido reconocida, los niños estaban a salvo, el papel de Deal había sido admitido públicamente, por primera vez en años pudo respirar con algo de alivio. Sin embargo, ese alivio, advierten las fuentes, estaba matizado por la conciencia de lo que aún estaba por venir: un escrutinio constante, revisiones legales, debates públicos y una pregunta inevitable flotando en el aire: ¿cuánto de la historia seguía sin contarse? En California, mientras el sol se ponía sobre Montecito, Harry se quedó junto a la ventana mirando al Pacífico, reflexionando sobre decisiones, verdades y el peso de secretos que por fin habían salido a la luz. Detrás de él los documentos permanecían ordenados con meticulosidad como prueba de preparación de hechos y del poder de la evidencia. El mundo había cambiado, el relato se había desplazado y la historia observaba. En un segundo plano, Deal seguía preparada, tranquila y firme. Había salido de las sombras, reclamado su identidad y se había dispuesto a la verificación. El escenario estaba listo para el siguiente acto, donde la ley, el legado y la responsabilidad personal chocarían de maneras que, según insiders, no dejarían a nadie indemne. Los primeros temblores ya habían pasado, pero el verdadero terremoto, aseguran, estaba lejos de haber terminado. Al amanecer siguiente la tormenta era total. Medios de todo el planeta diseccionaban las revelaciones de Deal. Los titulares oscilaban entre el asombro, la indignación y la empatía. El secreto real al descubierto. Harry habló. Meghan guardó silencio. Las redes sociales hervían con usuarios debatiendo cada detalle, algunos defendiendo a Meghan y otros amplificando las afirmaciones de Deal. Analistas especulaban sobre batallas legales, consecuencias constitucionales y la posibilidad de una respuesta oficial desde Buckingham Palace. Dentro de Montecito, Harry sintió como una carga se aligeraba incluso mientras nuevas presiones caían sobre él. Durante años había cargado con secretos para proteger a su familia, pero la verdad finalmente pronunciada le trajo una mezcla de alivio, culpa y temor. Amigos cercanos cuentan que pasó horas revisando los documentos, asegurándose de que nada se hubiera tergiversado, conciliando lo que él sabía con lo que él había revelado. Por fin aceptó el precio del secretismo y el coste que el silencio había tenido para todos los implicados. Meghan, según fuentes cercanas, se replegó aún más en la reclusión. La imagen cuidadosamente construida de control y glamour se vio sacudida. No hubo sesiones fotográficas, ni apariciones benéficas, ni portadas de revistas, solo silencio, consultas legales y esfuerzos por contener un relato que ya había escapado de sus manos. Según trascendió, los asesores advirtieron a Meghan de que cualquier declaración pública podía agravar aún más la crisis o, por el contrario, obligarla a reconocerla de manera definitiva. Ella optó por el silencio, pero el mundo interpretó esa ausencia de palabras como algo muy distinto: vergüenza. Deal, en cambio, avanzó con paso firme hacia la luz pública. Su documentación fue sometida a la verificación y la autenticidad de correos electrónicos, historiales médicos y registros de viajes dejó un margen mínimo para la duda. Deal insistió en que su intención no era destruir a nadie sino recuperar un relato que según él le había sido arrebatado. Fuentes cercanas subrayan que su actitud serena y basada en hechos concretos obligó incluso a los observadores más escépticos a replantearse sus juicios previos. Por primera vez la opinión pública escuchaba la historia directamente de la mujer que afirmaba haber sido borrada de la narrativa oficial. Al otro lado del Atlántico, Buckingham Palace habría convocado reuniones de emergencia. Los asesores debatieron estrategias, posibles comunicados y la forma de afrontar las implicaciones legales y constitucionales que se avecinaban.
Expertos en la monarquía señalaron que la institución se encontraba ante una intersección poco común entre el secreto personal y los protocolos procedimentales, una línea que rara vez se había cruzado en siglos de precedentes. Las preguntas sobre legitimidad, sucesión y supervisión institucional se volvieron inevitables. Al caer la tarde, Harry habría convocado una reunión familiar privada y sin registros. En una estancia silenciosa expuso a Meghan todo lo que había confirmado, cada documento aportado por Deal y la verdad que él mismo había terminado por admitir. Habló de responsabilidad, de rendición de cuentas y del coste real del secretismo, no de cara a los tabloides, sino pensando en sus hijos, en su legado y en su propia conciencia. Según las fuentes, Meghan escuchó con gesto indescifrable y con pocas palabras. La fachada de autoridad cuidadosamente construida mostraba grietas evidentes. Mientras tanto, el público seguía observando. El relato de la pareja real perfecta se había desmoronado. Archie y Lilibet permanecen como observadores inocentes de un drama que jamás eligieron, con sus nombres ahora vinculados a documentos, revelaciones y debates que iban mucho más allá del simple cotileo de celebridades. El reconocimiento de Harry, la solidez de la documentación de Deal y el silencio de Meghan se combinaron para dar forma a una nueva historia marcada por la verdad, la responsabilidad y la frágil frontera entre las decisiones privadas y el legado público. Al anochecer, cuentan las fuentes, Harry se permitió por primera vez en semanas un descanso auténtico. La verdad había sido pronunciada, había sido reconocida y Meghan se enfrentaba a las consecuencias del secretismo. En la quietud de Montecito, Harry habría susurrado para sí mismo que la verdad duele, pero es el único camino posible. El mundo observó, reaccionó y se estremeció. Y aunque la historia estaba lejos de terminar, por primera vez se estaba contando de forma honesta, completa y sin las ilusiones que durante tanto tiempo la habían definido. La historia, insisten quienes conocen los entresillos, no olvidará este ajuste de cuentas. El telón cayó, pero los ecos de la verdad, el silencio y las consecuencias resonarán durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo.